Muy buenos días chicos, vamos a comenzar con la clase virtual de historia número 2. En esta oportunidad vamos a ver a la Roma monárquica, que dijimos que era la primera etapa de toda la historia de Roma. Dijimos que Roma se caracterizó por primero ser fundada, después tener una etapa de Roma monárquica, le seguía Roma republicana y por último la Roma imperial. Hoy vamos a ver la primera etapa. Para poder realizar tanto las actividades propuestas como así también ir siguiendo la clase, yo les voy a pedir que vayan al último foro que creamos, que es el que les explica dónde está la bibliografía. Como tuvimos poco tiempo, sé que muchos no llegaron a sacar la bibliografía obligatoria de historia, por lo tanto el libro se encuentra digitalizado y disponible para que lo descarguen en la plataforma, ¿sí? Fíjense bien, antes de empezar esta clase, vayan a ese foro, descarguen el libro y una vez que lo tengan, ¿sí? Que va a ser algo así, van a ir a la página 232, que es esta, y 233. Eso es lo que vamos a explicar el día de hoy, ¿sí? Y después les voy a dar un par de actividades que también están en este libro. Entonces, la Roma monárquica. En sus inicios, Roma fue lo que se conoce como una ciudad-estado, ¿sí? Por ahí ustedes ya trabajaron este término, porque en el periodo que vieron con la profe Cecilia, este término se utiliza mucho, pero bueno, lo vamos a rescatar. Cuando hablamos de ciudad-estado nos referimos, como dice la palabra, una ciudad es un territorio pequeño, ¿sí? Que generalmente estaba amurallado y que se le denomina estado porque tiene todos los elementos necesarios para funcionar como un país aparte. ¿Está bien? Tiene un territorio, tiene leyes, tiene gente y tiene gente sobre todo que se identifica con el espíritu romano, sería en este caso, es decir, que se siente romana. Todo esta ciudad-estado estaba dominada por una monarquía, ¿sí? Tenía a un rey absoluto. El rey absoluto se caracterizaba por tener poderes, ya sean políticos, militares y religiosos. Político se refiere a que ninguna persona podía tomar decisiones por encima de él, ¿sí? Él era la máxima autoridad. A su vez era el máximo juez. Nadie podía hacer ningún tipo de ley, ¿sí? Ni tampoco podía hacer justicia sin que el rey estuviera enterado. ¿Está bien? El rey tenía la última palabra. Hablamos también que es militar porque es el jefe supremo del ejército, era el que movía el ejército. Y es religioso porque se caracterizaba por ser el sumo sacerdote. ¿Está bien? Vamos a hablar después, vamos a retomar el tema de lo que es la religión en la época de la monarquía romana, ¿sí? Hasta ahora dejémoslo ahí. La característica que tiene el rey es que su cargo era vitalicio, es decir, duraba mientras vivía. Pero, a diferencia de los reyes de hoy, la monarquía romana no era hereditaria, sino que cuando el rey se moría, no era que automáticamente su hijo pasaba a ser rey. No, eso no existía, no era hereditaria, sino que cuando el rey se moría, el Senado determinaba que una persona iba a ejercer el cargo del rey, ¿sí? Era un rey provisorio y que posteriormente se elegía nuevamente otro rey. ¿Está bien? El Senado, ¿sí? Era nuestra segunda es nuestro segundo gran protagonista de la época, ¿está bien? Tenemos como gran autoridad el rey, le seguía el Senado. El Senado estaba integrado por los jefes de las familias patricias. Los patricios, ¿sí? Son siempre hombres y van a ser los que después vamos a estudiar como la parte fundamental que mueve a la antigua Roma. ¿Está bien? Hasta ahora lo que vamos a adelantar es que los jefes de las familias patricias son siempre hombres, son siempre ricos y que participaban en el Senado porque era un privilegio estar en el Senado y se les pagaba por eso, no realizaban otra actividad que no sea estar en el Senado. ¿Está bien? En esta época el Senado lo que hace es consultar,
¿sí? Es decir, el rey cuando tenía que tomar una decisión se dirigía al Senado y lo consultaba acerca de la misma. ¿Está bien? Eso era lo que se denomina un órgano consultor. Por último, me olvidaba, el Senado también es un cargo que dura para toda la vida. ¿Está bien? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenían la riqueza asegurada por toda su vida. El último gran órgano que tenemos en la Roma monárquica es la asamblea. ¿Sí? La asamblea estaba formada exclusivamente por los patricios, ¿sí? Los mismos que estaban formando el Senado. Y la función que tenía la asamblea era variada. Ustedes pueden encontrar allí en la página 232 que eran los que aprobaban la declaración de guerra, ¿sí? Acuérdense de que el rey era el único que podía mover al ejército, pero la asamblea los tenía que autorizar. ¿Está bien? Eran los únicos que podían también aprobar los tratados de paz y una función fundamental que van a tener en esta época es que ellos van a ser los que autoricen, ¿sí? Los que elijan, los que aprueben al nuevo rey. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el rey, una vez que se moría, había que elegir otro? ¿Quién lo elegía? La asamblea. ¿Está bien? Las votaciones se iban a desarrollar a través de las curias, ¿sí? La curia es una agrupación de los clanes de 10 clanes de patricios. Ahora se los voy a explicar mejor. ¿Sí? Los patricios iban y votaban dentro de su curia. ¿Está bien? Ahora les explico mejor a qué nos referimos con curia, con patricios, no se preocupen. Lo importante que nos tiene que quedar en claro hasta acá es que en la época de la Roma monárquica nosotros tenemos tres grandes instituciones que me mueven toda la Roma monárquica, ¿sí? Que es el rey, el principal, el Senado y la asamblea. ¿Está bien? Y que hasta acá vimos de que todas estaban formadas, tanto el Senado como la asamblea, por los patricios. Los patricios son el centro de la Roma monárquica. La Roma monárquica dura 2 siglos, ¿sí? El primer rey, considerado por la tradición romana, fue Rómulo, ¿sí? El que hablamos un poquito a la clase anterior, posteriormente, bueno, van a seguir una sucesión de reyes, el último de los cuales va a ser derrotado y se va a establecer otra forma de gobierno que es la república. Vamos a ir ahora a lo más interesante, que es la sociedad y la economía romana. ¿De qué vivían? ¿Sí? Ya habíamos nombrado nosotros en la primera clase que el terreno romano era bastante complejo, ¿sí? Porque era una zona pantanosa. Y dijimos que fue necesaria una gran cantidad de obras públicas, las cuales debían realizarse para drenar ese territorio a fin de que sea útil para los cultivos. ¿Está bien? Eso efectivamente se realizó y los romanos en la época romana, en estos 2 siglos, se dedicaron fundamentalmente a la agricultura. Era la principal actividad. Obviamente, a ver, hasta acá venimos hablando de gente rica, por lo tanto, ¿quiénes eran los que se dedicaban a la agricultura? La gente más pobre, que trabajaba para los patricios y que trabajaba en las tierras de los patricios. ¿Está bien? Entonces, los patricios eran dueños de las propiedades extensas, las cuales trabajaba la gente más pobre y le daba la producción agrícola a los patricios para que ellos vivieran sin trabajar. ¿Está bien? Entonces dijimos que en la ciudad también se realizaban algunas tareas artesanales, que cuando hablemos toda esta época, tanto en la época antigua como en la época feudal, de artesanías, no nos referimos a la artesanía de hoy, a las pulseritas, a los collares, no, esa no es artesanía. Cuando nos referimos a artesanía nos estamos refiriendo a las cosas necesarias para vivir que necesitaban cierto tipo de producción. Por ejemplo, un cesto, la ropa, los zapatos, ¿está bien? Los tejidos, todo eso es una artesanía en esta época. Entonces, en las ciudades también se realizaban artesanías y se comercializaban.
un punto fundamental que le debemos a los etruscos: los romanos se dedicaron mucho a explotar el comercio, ¿sí? En esta época es como que comienza la expansión, es decir, empiezan a realizar el comercio, ¿sí? Se empiezan a expandir y ya en los tiempos posteriores de la República y del Imperio, Roma va a ser una potencia comercial. ¿Está bien? Vamos ahora al tema fundamental, que es cuáles son los tres grandes grupos que tenía la sociedad romana, ¿sí? Estos son tres. Primero, los patricios, que ya los venimos nombrando, los plebeyos y los esclavos, ¿sí? Esta misma división es la que vamos a ver posteriormente en el imperio y posteriormente en la república. Eso, digamos, aprendámoslo desde ahora porque lo vamos a seguir utilizando hasta que Roma caiga, ¿sí? Al menos hasta que la Roma occidental caiga, ¿sí? Los patricios, como habíamos dicho, era el sector dirigente y privilegiado. Solamente ellos eran considerados los ciudadanos romanos, es decir, que solamente ellos tenían el derecho de participar en la política, ¿sí? Entonces ahora entendemos por qué el Senado y la Asamblea únicamente estaban conformados por patricios, porque ellos eran los únicos ciudadanos, ellos eran los únicos que tenían el derecho de acceder a estos cargos políticos. Los otros, por ley, no podían hacerlo. ¿Está bien? Entonces, los patricios eran el sector que tenía el derecho de participar en la vida política, de tomar las decisiones en el Senado y la Asamblea, y también eran los únicos que podían ocupar los cargos religiosos. ¿Está bien? Es decir, que para participar en los templos, en la vida sacerdotal, siempre tenías que ser patricio, tenías que ser, por lo tanto, muy rico. Y la riqueza en esta época siempre estaba asociada a la posesión de grandes extensiones de tierras, ¿sí? Los patricios, ¿por qué eran ricos? Porque era un cargo, nosotros arrancamos diciendo que era un sector privilegiado. ¿De dónde viene este privilegio? ¿No? Los patricios obtienen ese privilegio por herencia, básicamente, ¿sí? Es decir, nacen de una familia patricia. Esa familia es patricia, es rica porque está considerada como descendientes de los fundadores de Roma, ¿sí? De ahí viene el nombre pater, ¿sí? Es el padre de familia, que viene siendo un descendiente de los fundadores de Roma, de las primeras familias, ¿sí? Y estaban organizados, como ya venimos anticipado, en una organización familiar. Esa organización familiar era muy fuerte y era el padre de la familia el único que tomaba las decisiones, el que regía sobre la vida de las esposas y de los hijos. A su vez también es una familia extendida, es decir, que van a tener también clientelas, que es ahora lo que vamos a desarrollar. Las familias patricias se caracterizaban por agruparse en clanes, ¿sí? Los clanes eran, como dijimos, agrupaciones o conjuntos de familias, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tenían en común estas familias para nuclearse bajo el mismo clan? Eran descendientes del mismo genio o semidios. Cuando hablamos de genio, nos tenemos que remitir a la cultura etrusca, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior que uno de los grupos o de los pueblos que estuvieron en Roma, en la zona de la península itálica antes de los romanos, fueron los etruscos? Los etruscos tenían una creencia que era que los genios o los semidioses eran entidades que estaban dedicadas al bienestar de los humanos, ¿sí? Y que se podía saber, ¿sí? Se podía adivinar, ejercer la adivinación a través de la observación del cielo o de las entrañas de los animales. ¿Está bien? Esa era una creencia etrusca que mantuvieron los romanos. Entonces ellos decían de que cuando vos descendías del mismo genio o del mismo semidios, pertenecías a un clan determinado. ¿Está bien? Obviamente todo ese clan veneraba a ese semidios.
Los clanes, a su vez, se agrupaban de a 10 y 10 clanes era una curia. ¿Está bien? La curia va a ser importante porque después va a tener un protagonismo político. ¿Está bien? Obviamente, todos los miembros de los clanes siempre son varones en esta época. Y habíamos dicho de que las familias romanas no son familias nucleares, es decir, mamá, papá, hijos, sino de que son familias extendidas. Era muy común en esta época que existiera gente extranjera, gente pobre, campesinos, gente que había caído en la desgracia que no tenía nada. Entonces, ¿qué hacía? Iba y se ponía bajo la protección de un patricio. A esa persona se le denominaba cliente, ¿sí? Mientras un patricio tenía más clientes, más importante era, ¿sí? Y eran considerados también como una extensión de la familia. ¿Por qué? Porque ellos se tenían que hacer cargo de esos clientes, ¿sí? Porque dependían de ellos para todo. Vamos al segundo grupo. El segundo grupo, después de los patricios, son los plebeyos. Plebeyos es una palabra que viene de plebe, es decir, de mucha gente. A eso, cuando hablamos de la plebe, estamos refiriéndonos a que hay una gran cantidad de gente, una multitud, ¿sí? Los plebeyos surgen como resultado de la formación y de la expansión posterior de la ciudad, ¿sí? Los plebeyos son considerados gente libre, pero la característica que tienen es que no son ciudadanos, ¿está bien? Es decir, no pueden participar de la vida política. Es por eso que no vemos ningún plebeyo en los senados o en las asambleas, porque ellos no son ciudadanos, no pueden tomar decisiones políticas, ¿está bien? Por lo tanto, no solamente que no te podían ocupar ningún cargo en la vida política, sino que también no podían ocupar ningún cargo en la vida religiosa. Es decir, no podían formar parte del culto oficial. Una de las características que tiene Roma y que después va a traer muchísimos problemas, sobre todo en la época imperial, es que los plebeyos no podían casarse con alguien que no fuera de su misma condición. Es decir, si vos sos hombre plebeyo, te tenés que casar con una mujer plebeya. Bajo ninguna circunstancia un plebeyo se podía casar con un patricio. Estaba absolutamente prohibido, ¿está bien? En su mayoría, los plebeyos se dedicaban a las tareas agrícolas, eran campesinos. También vamos a ver una gran cantidad, y con el tiempo va a ir creciendo exponencialmente, de plebeyos comerciantes y plebeyos artesanos. Y nos queda un último grupo, que es el grupo de los esclavos. Los esclavos ya existían obviamente en la época antigua. Ya los que mejores los pudieron definir fueron los griegos. Los griegos dijeron que los esclavos eran herramientas que hablan, ¿sí? Los romanos tienen esta misma definición. Ellos consideran de que los esclavos son cosas, no son personas, son una propiedad del amo. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de derecho. ¿Está bien? No tienen derechos ni políticos ni religiosos, ¿está bien? Ellos dependen únicamente de su amo, que es quien los compra. ¿Está bien? Se dedicaban a todo tipo de tareas, la tarea que el amo los mandara, ya sea rural, artesanal, comercial, ¿está bien? Comercial generalmente no mucho, pero podían realizar mandados dentro de este ámbito, ¿está bien? En general lo vamos a ver mucho en el ámbito doméstico, es decir, en las casas, ¿está bien? Y en los primeros tiempos de Roma, este va a ser un grupo poco numeroso, pero después va a ir creciendo su número y van a ser un grupo cada vez más importante, sobre todo en el desarrollo de la historia. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Sí? Hasta ahí tenemos nuestra teoría. Ahora nos vamos a ir a la página 255. ¿Sí? En la página 255 vamos a realizar la actividad número 1, que consiste, no sé si la pueden ver ahí, ¿sí? Vamos a realizar esta actividad de acá,
que consiste en la realización de un cuadro. ¿Sí? Ustedes tienen ahí un grupo de palabras, ¿está bien? Y les dice, observen el siguiente torbellino de palabras, identifiquen con colores los que designan a los grupos sociales de la Roma monárquica, que fueron los 3 grupos que estuvimos viendo hoy. Luego completen en su carpeta un cuadro. Este cuadro les dice sector social, integrantes, derecho o actividades y características especiales, ¿sí? Sector social me van a decir, bueno, quiénes son, ¿sí? Son plebeyos, patricios o esclavos, ¿está bien? Integrantes, gente rica, gente pobre, gente que no es considerada gente. Derechos, ¿a qué tenían derecho? A la vida política, a la vida religiosa, a la vida militar, ¿está bien? ¿Qué hacían? ¿A qué tenían derecho dentro de la Roma monárquica? Y por último, actividades, van a buscar en lo que estuvimos desarrollando hasta ahora, ¿qué hacían? ¿Sí? Se dedicaban a la política, se dedicaban a arar la tierra, se dedicaban a hacer un múltiple tipo de actividades de acuerdo a lo que el Señor le dijera, ¿está bien? Eso es lo que tenemos que realizar para la semana que viene, ¿sí? Recuerden, chicos, ir bajando toda la bibliografía que estuvimos indicando y recuerden sobre todo, ¿sí?, de no atrasarse con las tareas, ¿está bien? Respeten el orden de las clases, vayan viéndola primero la clase virtual 1, después la 2, porque si no, no van a entender nada, y cualquier duda me mandan por privado, ¿sí? Nos vemos, chicos, chao.